A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Desafío Empresarial, del que hablamos de varias cosas. Hablamos sobre los valores empresariales, vamos a hablar el día de hoy precisamente sobre mercado de valores y posteriormente seguiremos con temas como gobierno corporativo y gobierno de familias empresarias. El día de hoy vamos a iniciar una etapa de conversación un poco dirigida a la educación financiera. Y para ello, lo primero vamos a ver es qué es el mercado financiero, qué son los mercados de los que tanto se habla y que muchas veces se habla en los términos no mejores. Y para ello, he tenido el gusto de invitar para que estén en sus hogares al economista Fabián Albuja. Y aquí voy a contar una anécdota. ¿Por qué le invito a Fabián Albuja? Más allá de que somos colegas desde hace muchos años en mercado de valores, es porque fue la primera persona que yo conocí en el mercado de valores cuando me inicié hace ya más de 20 años. Fue la primera persona que conocí y la primera persona de la cual recibí algunas enseñanzas sobre un tema que para mí era desconocido, porque yo venía de ser abogado y además abogado especializado en mutualismo. Y fue Fabián el primer reencuentro y quien también abonó para esta pasión que ha sido en mi vida el mercado de valores y que me ha tomado tantos años de ejercicio. Fabián es un economista que ha participado en el mercado de valores desde el sector público y desde el sector privado. En el sector público, primeramente fue director de mercado de valores hace varios años y llegó a ser superintendente de compañías y de valores. Adicionalmente, fue vicepresidente técnico de la Bolsa de Valores de Quito y también, hasta hace pocos días, subgerente del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación, uno de los organismos más importantes posiblemente del mercado de valores. Además, tiene una ventaja: ha sido catedrático durante muchísimos años en la materia de mercado de valores y por lo tanto, cuando él conversa sobre el tema, lo conversa de una manera muy didáctica. Es por esa la razón por la que está Fabián aquí y vamos a comenzar con una explicación sobre qué son los mercados, qué es el mercado financiero, Fabián, y cómo se clasifica, cómo funciona. Muchísimas gracias, Mónica. En primer lugar, mi felicitación por haber concebido este programa que no hace otra cosa sino que ratificar el evangelio que hemos venido haciendo desde hace muchos años en beneficio del desarrollo de un mercado de valores que sea vigoroso, que sea transparente, que sea efectivo. Bueno, el tema es apasionante, el tiempo no es suficiente como para explicar. Sin embargo, yo voy a hacer una especie de memoria de la génesis de por qué existe el mercado de valores. Yeah. Y cómo se dio y dónde está ubicado el mercado de valores. Para ello tenemos que recordar que las sociedades existen para cumplir propósitos y anhelos de vida, pero existen también para satisfacer sus necesidades. Uh-huh. Esas necesidades son múltiples, de diversa naturaleza. Unas son necesidades primarias, otras son necesidades complementarias. Unas son necesidades de sobrevida, vitales. Otras son necesidades de proyección humana, de trascendencia,
de mejoramiento, de superación de unos estadios a otros estadios de la vida. Pero todas esas necesidades no son satisfechas sino a través de un solo mecanismo: la existencia de los adecuados satisfactores, que son bienes, que son servicios, que son recursos, que son oportunidades, que son escenarios. Esos tienen que construirse, esos tienen que producirse, esos tienen que crearse, estos satisfactores. Pero para ello sí se necesita una serie amplia de recursos. Unos recursos que son humanos, otros recursos que son naturales, otros recursos que son gerenciales, que son institucionales, que son legales, una serie de recursos. Pero hay un recurso que es importante, que nos permite contar con todos los demás. Es el recurso de capital, el dinero. Felizmente, a través de los años, las sociedades llegaron a inventar el dinero, que es una mercadería en esencia, que nos permite generar la movilización, la circulación de todos los bienes, de todos los recursos, de todos los servicios. Esos son los recursos de capital, y las sociedades tienen que verse precisadas a generar los recursos de capital, porque no es que existen los recursos de capital, estos tienen que ser debidamente generados. Y entonces los sistemas que nos permiten la generación de esos recursos, que son los sistemas de capital, requieren una serie de normas, requieren una serie de procedimientos, requieren una serie de condiciones, y también requieren una serie de instituciones. Entonces, esa es la génesis para los distintos sistemas y mercados. El mercado fundamental que cubre toda esta circunstancia es el mercado de capitales. Y dentro del mercado de capitales hay algunas subdivisiones. Desde el punto de vista de los plazos en que se mueven esos capitales, vamos a tener de un lado los mercados y sistemas financieros, y de otro lado los mercados y sistemas de valores. En otra perspectiva, el mercado de valores puede medirse desde el punto de vista de las instituciones que hacen esos mercados. En el primer caso, que son mercado financiero, ¿no? Son diferentes. Entonces, en el mercado financiero, las instituciones son los bancos y las instituciones similares a los bancos. Hablaríamos de cooperativas, mutualistas, cooperativas, todas estas instituciones que sin ser bancarias, pero se mueven a la égida de las leyes bancarias. Y de otro lado tenemos el sistema y el mercado bursátil, en donde encabezan las bolsas de valores y las instituciones bursátiles. Entonces, ¿dónde está el mercado de valores? En este segundo segmento, en el sistema y el mercado bursátil. En estos dos mercados que has definido, que al fin están con el gran paraguas del mercado de capitales, ¿son mercados espontáneos, son mercados regulados, son mercados controlados? Porque ahí hay un asunto que siempre hay que preservar, ¿no? Y que es el bien jurídico protegido, que es la confianza pública. Entonces, explícanos, ¿son regulados? Sí. ¿Cómo se regulan? ¿Quién los regula? En efecto, no pueden ser mercados solamente espontáneos, sino como son mercados nacidos en las sociedades. Tienen que haber normas, tienen que haber leyes que regulen sus actividades, sus competencias, sus obligaciones y sus derechos. Entonces, sí hay regulación, pero la regulación debe nacer de dos hechos fundamentales. La una, de los equilibrios. La regulación tiene que equilibrar intereses, que equilibrar funciones. Y la otra,
La regulación debe nacer de las realidades. Así es. Estos son dos principios básicos en que se mueve todo mercado y toda regulación. Pero la regulación es distinta porque las actividades precisamente son distintas. Diferentes. Del mercado y del sector y del sistema financiero, y del mercado y del sector y sistema bursátil. ¿Qué es lo que hace distintos a estos dos mercados? No solamente las instituciones, sino también la existencia de la intermediación en un caso, en el sistema y el mercado financiero, y la no regulación, la no intervención en el caso del sistema y el mercado bursátil o de valores. ¿Qué significa esto? La intermediación es aquella actividad que realiza unas instituciones para captar los recursos, como son los bancos, para captar los recursos que tienen los excedentarios de recursos en forma de ahorro, pagando una determinada tasa de interés, que es la tasa pasiva, y luego colocarlos vía crédito, vía préstamos, en otros sectores en los que necesitan de esos recursos, cobrándoles una tasa de interés que en este caso se llama activa. Pero en la mitad queda la responsabilidad de asumir el cumplimiento de las operaciones por parte del banco. Para ejemplificar, yo tengo recursos, voy al banco, abro una póliza de acumulación, una libreta de ahorros, dejo en manos del banco, dejo esa responsabilidad de cuidar mi dinero, me va a pagar un interés por ese dinero. Y a su vez el banco determina a quién y cómo presta ese dinero. Esto es, esa es la manera. Esa es la manera. Pero en la mitad el banco asume responsabilidad. Claro. Y asume también los costos operativos y administrativos de gerenciar ese dinero. Pero del otro lado, hay también una persona que hace de un intermediario, pero ese intermediario tiene otra connotación. Solamente trata de hacer el acercamiento entre quienes tienen los recursos y entre quienes requieren de esos recursos. Solamente hace el acercamiento y deja que a través de las leyes, normas del mercado, sean los dos quienes contraten definitivamente la operación. Lo que coloquialmente se llama unir las dos puntas. Unir la punta de quien tiene recursos y quiere que esos recursos le generen mayor rentabilidad, y quien necesita esos recursos y los utiliza. Pero ahí no hay la figura del banco. Ahí no existe la figura. Además, la responsabilidad es diferente, ¿no? Además, en ese caso, la responsabilidad está en las dos puntas. En el comprador y en el vendedor. El comprador y vendedor de lo que llamamos en el mercado de valores, también coloquialmente, técnicamente se llaman valores, pero coloquialmente se llaman papeles o documentos. Papeles o documentos. Precisamente hay una diferencia entre el banco y lo que es el mercado de valores. En el banco, lo que se hace es, mediante operaciones de depósito y de crédito, facilitar la circulación del dinero. Del dinero. En el sistema bursátil es que una mercadería, un producto, facilita la circulación de ese dinero. Ese producto, esa mercadería, es un título a valor. Un título a valor. Entonces, es distinto. En un caso, la operación de depósito y de crédito facilita la circulación del dinero. En el otro caso, la creación de ese papel o título valor facilita la circulación del dinero. Has estipulado los dos ámbitos en los que se mueve el mercado financiero y también sus instituciones como la banca, cooperativas y mutualistas, y el mercado de valores. Mencionaste a la bolsa, a las bolsas en general. Coméntanos qué papel tienen las bolsas y quiénes hacen la gestión de unir esas dos puntas.
Bien, dentro de la institucionalidad del sistema bursátil existen varias actividades y varias instituciones, precisamente, entre las cuales la principal es la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores tiene como finalidad el prestar el servicio, el sitio físico y el sitio tecnológico para que se puedan realizar ahí el encuentro de la oferta y la demanda de esos papeles. En condiciones especiales, ¿no? En condiciones de mucha información, de transparencia, información y agilidad, ¿no? Y competencia claro, y equidad también, ¿no? Es la institución que permite en su lugar la formación adecuada y transparente del precio. Ahí, en este mercado, hay que conformar un precio de ese papel. Es lo que se llama la formación correcta del precio. Eso es la Bolsa de Valores. Ahora, ¿a través de quiénes se hace ya el acercamiento entre las dos puntas? Es a través de instituciones llamadas casas de valores. Uh-huh. Las casas de valores, que además son socias de las bolsas de valores, tienen el personal capacitado, tienen la experiencia, tienen la responsabilidad, pero también tienen una serie de conocimientos y experticias que hacen que ese acercamiento sea también transparente, eficaz y sobre todo ético. Uh-huh. Ellos concurren para cumplir en el recinto bursátil o a través del mecanismo tecnológico los mandatos o las aspiraciones que sus clientes les han encomendado. Uh-huh. Otras instituciones importantes que existen son las calificadoras de riesgos. Esos títulos valores tienen que tener una calificación. Es decir, la calificación es un indicador que le puede dar confianza de en qué medida esos papeles están debidamente respaldados. Y si van a ser pagados o no. Debidamente justificados, y si hay exactamente los recursos y la voluntad de ser honrados o no. Estas son las calificadoras de riesgo. Son las que, para conocimiento del público que no tiene mayor conocimiento, perdón que repita la palabra, del mercado de valores, son las que dan una calificación. Por ejemplo, cuando se habla de una calificación AAA, es aquella que tiene una alta seguridad de que esos documentos van a ser pagados. Y así se va bajando hasta que se llega, bueno, a una letra, por ejemplo, como la E o la D, en la que las probabilidades de pago son menores. Sin embargo, pueden existir compradores interesados, porque existiendo mayor riesgo, también existe una mayor rentabilidad. Pero, lógicamente, como casas de valores, normalmente lo que recomiendan son aquellas que tienen la más alta calificación por la responsabilidad que tienen de haber referido una inversión. Así es. La calificación de riesgo que está expresada en unos códigos, en unas cifras, en unas letras, te indican precisamente esa capacidad que tiene el emisor de honrar sus obligaciones, pero va más allá. Esta es la obligación de que se le transparente al papel en qué condiciones está llegando al mercado. Pero el inversor tiene absolutamente libertad de tomar decisiones de por qué va a inclinarse por uno u otro título de valor. Acabas de mencionar tomar decisiones, y creo que ese es un aspecto importantísimo en el mercado de valores, porque si nosotros vemos para atrás y vemos lo que sucedió en la crisis, la gente tomaba las decisiones basadas en ¿qué? En un alto retorno, en una alta rentabilidad, me van a pagar muy buenos intereses, concentración absoluta de las inversiones. Pero la calificadora de riesgo, más de ser un instrumento que te permite ver todo lo que tú has dicho, yo creo que es un instrumento a través del cual el mercado se educa, ¿no?
va formando su criterio y quien está invirtiendo tiene un elemento inteligente, independiente, que le va a decir cuáles son las probabilidades o cómo está ese papel diseñado que ha salido al mercado. Entonces la decisión que se tome parece ser una decisión muchísimo más meditada, muchísimo más preparada, más fundamentada, y creo que eso es importante, este papel de educación que forma la calificadora de riesgo. Muy importante cuando mencionas la educación del mercado, se refiere una educación tanto al inversor como al emisor y al inversionista. Y va más allá, esta educación va a asegurar que los mercados sean estables, que los mercados sean confiables en el largo plazo. Así es. No solamente busca proyectar la situación actual de un papel o de un posible negocio, sino de ir formando el mercado de ese papel a lo largo del tiempo. Formar el mercado de ese papel. A veces ese asunto no se comprende cómo es, pero claro, uno tiene que formar el mercado de papeles específicamente, no solamente acciones. Sí, pero acciones, ¿qué acciones? Y se va formando, una cosa es formar el mercado y otra cosa es manipular el mercado. Lo que se hace en un mercado de valores que procede correctamente es formar el mercado, como tú lo dices. Por eso es la educación del mercado. Otras instituciones importantes también son las administradoras de fondos, porque esas instituciones permiten acopiar recursos pequeños, formar recursos grandes y con los recursos grandes poder hacer inversiones grandes. Mayores. Por lo tanto, ¿cierto? Una posibilidad de mayor rentabilidad y de diversificación también. De diversificación y de seguridad. Hay muchas instituciones más, pero no debo dejar pasar por alto la institución de los depósitos centralizados de que además eres un especialista y liquidación de valores, que son lugares que han permitido ya los procesos de desmaterialización de los valores. Cuéntanos esto de la desmaterialización, que es una figura relativamente nueva en este país y una figura muy utilizada en mercados desarrollados. Pero realmente simple, que debe ser acogida ya por la cultura ciudadana, es dejar el papel físico, el valor cartular, y pasar simplemente al papel sistematizado en una unidad de cuenta. ¿Es una anotación en cuenta? Simplemente la anotación en cuenta que te da todas las seguridades del mundo, porque además de evitar todos los riesgos del manipuleo físico de los valores, te permite la agilidad, la transparencia y la seguridad. Muy bien. Creo que has dado un plumazo rápido de las instituciones del mercado de valores, pero yo quiero regresar al tema de la bolsa y al tema de las amenazas que en este momento tienen la industria del mercado de valores, especialmente la industria bursátil a nivel mundial. Y es la aparición de lo que se llaman los dark pools, es decir, centros de negociación que no están controlados por nadie ni tienen una regulación, pero que sí son muy exitosos porque las personas entran directamente a eso, pero nadie al final se responsabiliza de eso. Y como todo centro oscuro, ¿no?, tiene esa tentación, gana también el tema de la ambición que pueden tener las personas. Entonces, en el mundo entero, la industria bursátil está compartiendo con esto. Entonces, son instituciones que, como no son reguladas, que como no son controladas, inclusive tienen menores costos que lo que puede tener una bolsa formalmente constituida y en funcionamiento formal y legal, ¿no? Y esto se ha vuelto una competencia insana. Lamentablemente mucha regulación ha llevado a la existencia de estos centros oscuros de negociación. Cuéntame tú, porque yo sí quiero dejar aquí sentado en este programa la necesidad de actuar en mercados públicos organizados, regulados y controlados. Porque si no, el día de mañana
acontecen cosas que no nos gustaría y las personas dicen, es que yo no conocía, es que a mí nadie me dijo que esto era informal. Y eso que sucede con la bolsa, que es el centro de la industria, también sucede con los intermediarios, que son las casas de valores o casas de bolsa, según como se denominen en diferentes países. La gente acude, porque es llamado por muy buena publicidad, acude a dejar su dinero para comprar un papel y resulta que salen estafados. Cuéntame un poco cómo podemos mandar un mensaje de seguridad y de transparencia. Es un tema realmente crítico y muy importante a tomar en cuenta, pero sobre ese vuelvo en un minuto. Y solamente quiero terminar diciendo que hay dos instituciones más que hacen parte de este gran mercado de valores, que son los emisores, todo el sistema empresarial que está fabricando esos papeles debe también tomarse en cuenta para que ellos acudan para financiarse en este mercado sus grandes proyectos. Y del otro lado, el sector público, el regulador, que debe jugar también un papel muy importante, proactivo y no persecutorio. Es importante ser proactivo, generar confianza, generar estímulo en este mercado. Ahora vuelvo sobre la inquietud en efecto. Estos mercados negros, estos centros oscuros de operaciones de valores bursátiles, de capitales, se dan precisamente porque las regulaciones han sido extremadamente exigentes, sin mucho sentido sobre las instituciones del mercado, las oficiales, las reguladas, ¿no es cierto? Y de otro lado también se derivan de la falta de ética de los jugadores, en donde hay ambiciones desmedidas, el dinero fácil y rápido, de manera que el llamado que debemos hacer desde estos canales es, primero, un llamado de atención al Estado, que la regulación debe tener mucho sentido, no debe ser asfixiante y debe promoverse la autorregulación y promotora y que hablaremos proactiva. Próximamente. Y de otro lado, sanciones drásticas a quienes están ejemplificativas, a quienes están desbordando los cánones regulares, legales y normativos. Así tenemos que buscar un lugar intermedio de los equilibrios que yo llamaba, en donde dentro de las normas éticas podamos crecer en términos realmente importantes para que el mercado sea una fuente importante de desarrollo. Gracias, Fabián. El tiempo es cortísimo para hablar de esto. Creo que podemos hablar en varias sesiones y en ese sentido te comprometo desde ya. Ojalá nos puedas ayudar, acompañarnos la próxima semana para continuar con este tema, porque no quiero que queden cosas no expresadas y que puedan llevar a una confusión. Sí quiero hacer énfasis en la importancia de la convivencia del sector público y del sector privado en el mercado de valores. Y esa convivencia está en la regulación y el control que viene por parte del Estado y los diferentes jugadores que mencionó Fabián. Por lo tanto, existiendo jugadores de los dos ámbitos, las políticas públicas que se tracen respecto al mercado de valores deben ser políticas públicas conversadas, deben ser políticas públicas debidamente meditadas por los dos sectores, porque si es que el mercado de valores no funciona, no se requiere reguladores ni tampoco se requiere controladores, pero en cambio el mercado de valores también necesita reglas claras. Nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial,
un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.